Hola mi gente. Ciao amici. Trabajo y cultura latinoamericana. Il mondo dell'immigrazione in Italia. Bienvenido y bienvenida a Hola mi gente, ciao amici, el programa bilingüe de la comunidad latinoamericana en Italia dedicado a conocer más de cerca los aspectos de la inmigración y de la interculturalidad. Hola mi gente, ciao amici es un programa del Centro Interdisciplinario de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Gregoriana, con la dirección de Marisol Flores. En los micrófonos los saluda Sandra Bossio y en los controles técnicos Mauro Di Chiara. Buongiorno anche ai nostri amici di lingua italiana. Benvenuti a Hola mi gente, ciao amici, il programma bilingue che dedichiamo a conoscere da più vicino gli aspetti dell'immigrazione e dell'intercultura. Bienvenidos amigos a nuestro programa de hoy de Hola mi gente, ciao amici. El domingo ha sido el Día Internacional de la Mujer. Ya hicimos la semana pasada un especial con nuestra amiga Liz y nos habló de un evento muy interesante organizado por el Foro de la Mujer Peruana en Europa y por la sección del Lazio. Y aquí tenemos con nosotros al micrófono una amiga que es miembro del foro y que ha participado a esta muy interesante reunión. Buenos días, Gloria. Buenos días, Sandra. Buenos días, Radio Vaticana y el programa Hola, mi gente. Buenos días. El 8 de marzo, como se sabe, es un día en el que se celebran las luchas sociales de las mujeres y con la organización a la que perteneces han organizado este día de encuentro, de crecimiento personal. Cuéntanos un poco, Gloria. Bueno, este evento ha estado organizado por el Coordinamento Lazio del Foro Internacional de la Mujer Peruana en Europa. Ha estado bellísimo porque era bastante concurrido no solo por mujeres peruanas, sino por mujeres latinas. He visto mujeres mexicanas, ecuatorianas, bolivianas y seguramente tantas otras que no he podido identificar por la grandísima cantidad masiva de personas que eran a festejar este día importante para nosotras las mujeres. Bueno, tú eres antropóloga y como antropóloga hablaste del papel de la mujer peruana del punto de vista social y del punto de vista también cultural de las grandes mujeres que ha tenido el Perú. Y bueno, quería aprovechar este espacio que tenemos para que nos cuentes más de las mujeres peruanas, célebres y anónimas, pero que han contribuido a la historia del Perú y de las que quizás no se habla mucho, ¿no? Tú hablaste de esto durante el encuentro y bueno, quiero aprovechar la ocasión para conversar contigo sobre esta importante temática. Es cierto. Yo he puesto el título a mi intervención de lo cotidiano a lo social, las mujeres peruanas. En vista que nosotras las mujeres tenemos dos mundos, ¿no? El mundo privado, que es lo cotidiano, el de hacer hijos, cocinar, lavar, educar a nuestros hijos y todos estos menesteres propiamente domésticas, que es el rol tradicional que las mujeres estamos dentro de este involucro. Pero también era importantísimo tocar la esfera social, o sea, los grandes movimientos de las mujeres. Y las mujeres en Perú y aunque en América Latina nunca se han quedado con los brazos cruzados, sino siempre ellas han sido corajosas y muy grandes luchadoras. Sí. Iniciando ya desde la época pre-inca. Exacto.
justamente el rol y el estatus de la mujer realmente han mutado grandemente las estructuras de nuestra sociedad, y la historia prácticamente ha atribuido a la mujer el descubrimiento de la agricultura y los ciclos reproductivos de las plantas. Y es por eso nuestra sociedad andina, ¿no? Nuestro grande Perú es una de las cunas de la grande cultura y agricultura quizá más antigua del mundo, con una antigüedad de más de 10.000 años antes de Cristo. La sociedad andina es agrocéntrica y la figura de la mujer es fundamental en el mundo andino, y no solo en el mundo andino, en todas las esferas. Pero hablamos ese día sobre la agricultura, que a mí me gustaría tocar bastante, porque estamos en el año de la biodiversidad, y la mujer andina prácticamente es curadora, protectora de las semillas, como dijiste, ¿no? Esto es interesante. Que es una grande seleccionadora, acuradamente, de las semillas, conservadora, inclusive la mejora, porque cuando las mujeres llevan estas semillas hacen los trueques, en los mercados cambian las semillas para mejorar la diversidad, la agrodiversidad, ¿no? A pesar que nuestro país tiene un clima bastante rígido y cambiante, hablo yo del clima andino y amazónico, ¿no? Nuestros campesinos hasta ahora conservan de manera equilibrada y respetuosa la naturaleza, inclusive con un gran equilibrio con el cosmos, ¿no? Y he hablado mucho sobre la cosmovisión andina amazónica. El trabajo privilegiado de la siembra, por ejemplo, toca a la mujer, y este aspecto seguramente, esta operación es relacionada a la fertilidad de la mujer con la tierra, ¿no? Uh-huh. Porque el hecho de poner la semilla en el vientre de mamá Pacha es un rito bastante dedicado a la fertilidad. Las mujeres no solo se dedican a seminar, se dedican a prácticamente agrandar todas las redes de socialización con los miembros de la familia y con los miembros de la comunidad, porque ellas son las encargadas de llevar la comida, la bebida, la coca, dinamizar las fiestas agrícolas. Ellas cantan cuando se limpian las acequias o los ojos de agua con estas canciones que se llaman los jaraulis. Y por eso, a través de la historia, la mujer ha cumplido y cumple un gran papel primordial en la economía agrícola. Sí. Gracias a ella comemos. Claro, pero pasando a una época más cercana, ¿no? La época de la independencia del Perú. Las mujeres también han tenido un rol importante en la lucha por la independencia. Las mujeres han sido protagónicas y muchas veces grandes líderes en la lucha de la independencia, junto a sus maridos, junto a su familia. Pero, como vemos, la historia siempre ha estado escrita de un modo que les ha hecho invisibles. Justamente eso me quería decir. ¿Por qué se habla tan poco del protagonismo de las mujeres, digamos, en la historia oficial? Exacto. Esto llama la atención porque siempre se ha hablado de los hombres y no de las mujeres, a pesar que ellas han tenido roles protagónicos. Han habido mujeres que inclusive se han vestido de hombres y han participado activamente, mujeres que han sido espías, mensajeras, han arengado con voces bastante dinámicas para poder levantar a la gente para colaborar con la guerra, con la lucha de las independencias. La historia, lamentablemente, siempre ha estado escrita por las clases dominantes, y este problema de la subordinación de la mujer ha hecho que se vean solo las figuras de los varones como personajes protagónicos, y las mujeres siempre han quedado en un segundo plano. ¿Nos puedes dar el nombre de alguna de estas peruanas que lucharon en la guerra de independencia? Sí, por ejemplo, una de las mujeres más enigmáticas y que nosotros reconocemos mucho es Micaela Bastidas, pero mucho antes de ella han habido mujeres que han luchado contra la invasión de los españoles, como la esposa de Huayna Cápac no me recuerdo bien el otro inca, cómo se llama, pero eran mujeres que han luchado desde antes, ¿no? Colaborando con las cosas para los ejércitos, etcétera. Ellas eran las que agrupaban a la gente y de una manera muy súbdula, realmente se infiltraban y eran aunque espías, eran las que llevaban la comida, eran las que provisionaban armamentos, y así sucesivamente. Pero Micaela Bastidas es una figura enigmática, una figura fuerte para nosotras las mujeres, que
siempre la recordamos. No solo la familia de Micaela Bastidas, tenemos otras mujeres que han colaborado con mucha fuerza y mucho coraje. Y tú decías, sobre todo mujeres anónimas, ¿no? Porque no es importante no es importante en las luchas que quede el nombre, sino las acciones y también mucha gente en la cotidianidad lucha por los derechos y también en esa época. Es cierto. Hablando de Micaela Bastidas, también la figura de María Parado de Bellido, Ventura Jalamaki y tantas otras tantas otras mujeres. Pero es verdad que a través de las luchas populares, a través de las luchas de la gente, en realidad aunque en el área urbana, hay muchas mujeres anónimas. No sabemos qué cantidad de mujeres han muerto y han entregado su vida luchando por derechos, no solo de la familia, sino derechos aunque sociales. Y justamente quería pedirte que me leyeras unas palabras, una pequeña poesía sobre las luchas sociales de las mujeres. Yo he escogido esto porque me gusta mucho, ¿no? De José Num. La lucha de las mujeres es antigua y nueva al mismo tiempo. La vida cotidiana comienza a revelarse, porque justamente la mujer siempre fue símbolo por excelencia de la vida cotidiana, y el símbolo por excelencia de esta rebelión es el movimiento de liberación femenina. Es una reflexión que nos justamente pienso que resume el contenido del tema, esto que decía de lo cotidiano a lo social, porque es lo cotidiano que inicia a revelarse y las mujeres inician a organizarse en movimientos feministas, en movimientos en los barrios, en el área rural. Las mujeres nunca han estado calladas. Bien, Gloria, ahorita les propongo una pequeña pausa musical, ¿sí?, que es más bien una poesía de Vallejo, solamente porque tenía ganas de escuchar a Vallejo hoy día. Y después continuamos con este tema interesantísimo y con la doctora Gloria Cavero, que nos está hablando del rol protagonista de la mujer en la historia del Perú. Mi padre apenas en la mañana pajarina pone sus 78 años, sus 78 ramos de invierno a solear. El cementerio de Santiago, untado en alegre año nuevo, está a la vista. Cuántas veces sus pasos cortaron hacia él y tornaron de algún entierro humilde. Hoy hace mucho tiempo que mi padre no sale. Una broma de niño se desbanda. Otras veces le hablaba a mi madre de impresiones urbanas, de política, y hoy, apoyado en su bastón ilustre, que sonara mejor en los años de la gobernación, mi padre está desconocido, frágil. Mi padre es una víspera. Lleva, trae, abstraído, reliquias, cosas, recuerdos, sugerencias. La mañana apacible le acompaña con sus alas blancas de hermana de caridad. Día eterno es este, día ingenuo, infante, coral, oracional. Se corona el tiempo de palomas y el futuro se puebla de caravanas de inmortales rosas. Padre, aún sigue todo despertando, es enero que canta, es tu amor que resonando va en la eternidad. Aún reirás de tus pequeñuelos y habrá bulla triunfal en los vacíos. Aún será año nuevo, habrá empanadas, y yo tendré hambre cuando toque a misa en el beato campanario el buen ciego mélico con quien departieron mis sílabas escolares y frescas, mi inocencia rotunda. Y cuando la mañana llena de gracia, desde sus senos de tiempo que son dos renuncias, dos avances de amor que se tienden y ruegan infinito, eterna vida, cante y eche a volar verbos plurales, jirones de tu ser, a la borda de sus alas blancas de hermana de caridad, oh Padre mío. Bueno, hemos escuchato a Vallejo, stiamo parlando, volevo dire qualche parola in italiano, sempre con il tema del Giorno Internazionale della Donna, anche se è stato domenica.
Stiamo parlando con la dottoressa Gloria Cavero, un'antropologa che ci sta raccontando un po' il ruolo della donna nella storia peruviana, nelle lotte per i diritti. Bueno, ahora regreso con el español. En la primera parte nos hemos quedado en las épocas de la independencia, pero me interesa mucho también el rol, el papel de las mujeres en los años 80, 90, que quizás no han sido los mejores años del Perú. Sí, exactamente. Han sido años bastante difíciles, no solo por la crisis económica, sino por el conflicto armado que vivía nuestro país. Yo le digo siempre que es el año negro. Pero los movimientos femeninos en la década del 80, por decir, ¿no? Era muy claro en su pensamiento porque explicitaba el carácter político de la subordinación de las mujeres en el mundo privado y público, como la violencia doméstica, el asedio sexual, violaciones dentro del matrimonio. Y las organizaciones internacionales alertaban sobre la feminización de la pobreza, ¿no? En el sentido de decir que todo el malestar, que todo el peso, la sobrecarga caía en las mujeres. Y la mujer hace dificultades, realmente hace una gran dificultad de salir del circuito de la pobreza. Las mujeres viven una desigualdad y una injusticia en cuanto a sus remuneraciones, porque son las que ganan mucho menos que los hombres, ¿no? Esta menor inversión del capital humano en la mujer, ¿no? Prácticamente las mujeres siempre se quedan atrás y son los hombres siempre, el problema de la diferencia de género es aplastante. Pero los movimientos feministas en Perú eran clarísimas en esta situación, de esta problemática, ¿no? Hay un movimiento particular que es el famoso movimiento del vaso de leche. ¿Nos quieres hablar? Exacto. El vaso de leche es un programa prácticamente que se ha ideado en la época de los 80 con Alfonso Barrantes para poder ayudar. Que era alcalde de Lima en esa época. Sí, era el alcalde de Lima, sí. Para ayudar en las zonas marginales y pobres de Lima metropolitana. Las mujeres se organizaban para poder veramente llevar adelante este programa de vaso de leche, porque era un modo de poderse ayudar mutuamente, ¿no? Poder soportar la gravísima crisis que se vivía en esos tiempos. Hay una organización grande, que acumula más de 10.000 mujeres en la periferia de Lima metropolitana, que se llama FEPO Movies, que me lo recuerdo muchísimo porque cuando leía los periódicos espaventaban que de esta cantidad, de esa masa de gente que era parte de esta grandísima organización. Eran grandes comités de vaso de leche, comedores populares, organizaciones juveniles, y talleres de club de madre, etcétera, todas reunidas en este FEPO Movies. Este tiempo realmente apareció más de 9.739 comités de vasos de leche. ¿Y qué hacían exactamente estos comités de vasos de leche? Prácticamente, como dice vaso de leche, los niños tenían el derecho de tomar una taza de leche. Pero no solo se quedaba en eso, ¿no? Y era propiamente organizaciones donde las mujeres se podían ayudar mutuamente, poder hablar de tantas cosas, hablar de cómo salir adelante. Como te digo, tenían los comedores populares donde la gente pobre podía andar a comer a un precio módico o muchas veces gratuitamente. Y la gente cocinaba en grandísimas, gigantes ollas, porque eso se llamaba la olla común, era parte también de esto, ¿no? En más de 1.856 asentamientos humanos en Lima metropolitana se llevaba a cabo este programa del vaso de leche. Una máxima líder en ese tiempo que la recordamos es María Elena Moyano, que a su vez ocupaba un cargo público como teniente alcalde de Villa El Salvador, pero lamentablemente ella fue asesinada. Su muerte fue muy sentida y mucha gente ha llorado. Yo recuerdo cuando he visto las fotografías en los periódicos, era un mar de gente que acompañaba prácticamente el féretro, ¿no? Y todos le recordamos hasta ahora como la Madre Coraje. Claro. Quería hablar de quizás ya más en la actualidad. Sí.
En el Perú sigue habiendo un problema del acceso a la educación de parte de las mujeres, sobre todo de las mujeres rurales. Cuéntanos un poco de esto. El problema del Perú, nuestra sociedad es muy compleja, es multicultural, plurilingüístico y multiétnico. Y tiene una mezcla prácticamente de momentos periódicos, de momentos históricos, económicos, sociales y políticos, y una grande fractura en la estructura social por estas diferencias étnicas, culturales. Realmente, una de las características de nuestra sociedad es la gran diversidad y la gran desigualdad que lleva a estos conflictos étnicos, problemas sociales y problemas de género. Realmente, desde mucho tiempo, desde el inicio de la historia del Perú, el Estado ha estado poco presente en las zonas rurales. Y es el problema que las mujeres, si hablamos de las mujeres, son las que realmente tienen poquísimo acceso a estudiar. Son más bien los hombres que pueden estudiar, pero en la zona rural hay poca presencia del Estado. Y es esto el problema de las grandes analfabetas, ¿no? Que recién en la década del 80 se ha llevado a cabo el sufragio universal para las mujeres quechuas y aymaras, porque hasta esos años ellas no tenían el derecho ni siquiera de votar. Yo recuerdo que mi madre enseñaba en una escuela rural y enseñaba 4 clases en una grande sala, pero las mujeres, sus mamás, no eran analfabetas de estas niñas. Y este es el problema que arrastra, el problema pienso que es una de las taras de nuestra sociedad, que el Estado tiene poca presencia, tanto en la Amazonía como en las zonas profundas del Ande. Es el problema de que la gran desigualdad de que las mujeres no tienen mucho acceso a estudiar. Y ahora es el problema, Dan, que en los barrios marginales, si vemos de las grandes ciudades, las escuelas no son equipadas como se debe. Los niños van quizá con una taza de té y un pan a escuchar las clases y se adormentan en las lecciones. No tienen una buena alimentación, no tienen buenas salas, no tienen buenas estructuras. Hay que pensar si hablamos de las cosas tecnológicas. Los profesores son mal pagados y todo esto hace que realmente nuestro Perú arrastre todavía este problema social de la falta de la educación, de la instrucción para las mujeres, para los niños en la zona rural y la zona amazónica. Sí. Y dime, el Perú sigue siendo, el Perú y no solamente el Perú evidentemente, un país bastante machista, pero se están haciendo progresos. Por ejemplo, hace poco se ha adoptado una ley contra el acoso callejero. Sí, esto es una de las acciones de las tantas que se pueden ver, ¿no? Porque el Perú, en realidad, en la década del 90, ha creado el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Es un órgano del Estado que sirve para ayudar el desarrollo humano integral y la equidad, igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres y velar por los derechos femeninos en el Perú. Pero las tantas organizaciones femeninas que existen en Perú, que son tantísimas realmente, ¿no? Empezando de las grandes organizaciones que yo admiro mucho y sigo, es Flora Tristán, Manuela Ramos, Demos, Frontex, las católicas sobre el derecho a decidir, Clarín, Mujeres Tierra Viva, Calandria, etcétera, y tantas otras, realmente no solo se han quedado en hacer programas dedicados solo a la mujer y a la agenda femenina, pero también han salido a las cosas culturales, a las cuestiones de la biodiversidad, del respeto a la ecología, etcétera, porque son todas que en realidad tienen que ver con el problema de la mujer, el problema de la persona. Hay tantísimos programas y acciones que las organizaciones realizan, no solo el acoso, al acoso sexual, porque el Perú se ve de mucho, realmente de manera bastante preocupante, el feminicidio, las violaciones sexuales, el turismo sexual, la violencia doméstica, este acoso sexual. Últimamente se ha estado leyendo, ¿no?, que hay ciertas calles donde las mujeres no pueden pasar porque son agredidas. Uno sube al autobús y son agredidas.
las chicas salen de las escuelas y pueden ser agredidas porque hay este problema. Entonces se forman casi autónomamente estos grupos para poder defenderse. Por ejemplo, en Perú existe la Comisaría de la Mujer. ¿Por qué? Porque anteriormente de la existencia de la Comisaría de la Mujer, muchas denuncias por violencia, por acoso sexual quedaban allí en letra muerta. Porque increíblemente entre los hombres pasaban como si esta situación no era grave, como si no era una situación que podía ver con la integridad física y psicológica y la dignidad de la mujer. Y ahora la creación de la Comisaría de la Mujer, porque ya entre mujeres debemos ser solidarias, entonces es esta la imagen, ¿no? Y tantas otras medidas que se están usando justamente para luchar contra todos estos acosos sexuales, contra las violencias de las mujeres, contra el feminicidio. Es una cosa preocupante que el Perú ocupa el segundo puesto en feminicidio en América Latina. Es un dato alarmantísimo. O sea, tanto se ha hecho, tanto se ha hablado de conferencias, foros, las medidas. Prácticamente la agenda de la mujer se ha hecho global, pero vemos que poco a poco no hemos superado muchos problemas. Y es preocupante que todavía se viva esta situación en Lima metropolitana, y qué decir en las otras ciudades. Sí, ¿Qué Gloria. decir en las zonas, en otros sitios que ni siquiera en estos momentos podemos nombrar? Gloria, porque ya estamos por terminar el programa, ha sido importante que las mujeres en este Foro Internacional de la Mujer Peruana en Europa se reúnan para hablar juntas aquí también en Italia de estas problemáticas, ¿no? Sí, realmente la idea del foro, escúchame, ha nacido porque siempre hay una persona que idea, ¿no? Pero después necesita de otro contingente de personas que ayudan a madurar la idea y de llevar adelante. La idea del foro ha sido justamente porque se ha visto la gran inmigración de mujeres latinoamericanas, especialmente si hablamos del Perú, de las mujeres peruanas. Desde la década del 80, una grandísima cantidad de mujeres, una feminización de la inmigración, se puede decir, sí. Más del 50% de mujeres. Estas mujeres, en la gran mayoría, trabajan en los servicios de cura y en las labores domésticas, pero se ve también otro contingente de mujeres que han ido preocupándose por su formación y en estos momentos son emprendedoras o pueden ocupar otros cargos públicos y hasta son profesoras de universidad. Y eso lo decimos con mucho orgullo, de que las mujeres peruanas, cuando han salido del Perú, ellas tenían estudios universitarios. Ellas eran con una escolarización media alta. El problema es esto, que en cada región, en cada ciudad, hay tantas organizaciones de mujeres peruanas. Y generalmente tienen un origen religioso, ¿no? El Señor de los Milagros, las cofradías, la Virgen de Chapi y tantas otras agrupaciones, pero también hay asociaciones de carácter cultural que se dedican a difundir, a promover la cultura, la gastronomía, los bailes, estas cosas. Pero también hay asociaciones de mujeres que ya piensan más allá de estas cosas, ¿no? Que piensan más en los derechos y que se aunan a las organizaciones y asociaciones interculturales que existen en la ciudad. La idea del foro ha sido esto, ¿no? De poder nuclear las mujeres, y no solo las mujeres de Italia, sino las mujeres de Europa. Es así que en el foro que se ha realizado en diciembre hemos tenido una presencia masiva de una grande organización de mujeres peruanas de Madrid, sí, de Navarra, mujeres que realmente no solo tienen una competencia y profesionalidad, sino mujeres que han entrado a ser emprendedoras, otras son políticas y algunas ocupan cargos políticos. Gloria, estamos llegando verdaderamente al final del programa, te agradecemos muchísimo. Agradecemos a todas nuestras amigas del Foro Internacional de la Mujer Peruana en Europa. Seguramente tendremos otras ocasiones de hablar e ringrazio a tutti quelli che sono stati con noi, ringrazio in particolare il nostro tecnico Mauro Di Chiara. Ci risentiamo martedì prossimo. Gracias mil por esta oportunidad. Agradezco a Radio Vaticana y al espacio Hola mi gente, que conduce muy profesionalmente Sandra Bocio.
espacio importante de apertura a la diversidad y al mundo.